Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que Alegran el Corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosa receta de coliflor con huevo. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con coliflor, esta es una receta de repetición que ya había hecho antes, pero pues que me tocó quitarle el audio, pues porque ustedes se estaban quejando por el bueno, por el vale, por la música. Bueno, cometí el error de quitar el audio, pero pues las cosas se pueden arreglar. Lo voy a volver a repetir. Aquí tengo mi coliflor, ¿cierto? Esta receta es muy sencilla de preparar. Yo espero que la preparen, que se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Vamos a empezar por quitar las hojitas. Muy sencillo, nuevamente les repito que esto que está así, que se ve como negrito, no es que esté dañado, sino porque en el transporte se golpea. Y al golpearse, pues obviamente queda negrito. Entonces vamos a empezar lo de siempre, a sacar los arbolitos. Quitamos la parte feita, lo que no nos gusta. Y ya tenemos un trozo para arreglar. Listo, chicos, les quiero mostrar, ya tengo arreglado mi coliflor, ¿cierto? Ya saqué los arbolitos, no los dejé tan grande porque necesito que se me mezcle con el huevo. Bueno, entonces este está un poquillo grande, entonces lo voy a partir por la mitad. Bueno, como a ustedes los haga sentir más cómodo su coliflor. Quiero mostrarles, me sobró casi que la mitad. Mira, saqué árbol por árbol, miren, ¿sí ven? Lo que voy a utilizar y este lo voy a reservar para una sopa o algo así. Listo, vamos a enjuagar nuestro coliflor para ponerlo a cocinar. Listo, la enjuagada que es muy sencilla. Bueno, ya con su coliflor bien enjuagado, lo voy a poner un poquito de agua y le voy a poner vinagre. Yo sé que esto no lo hice en el primer video, pero pues es importante hacerlo. No es obligatorio, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque el vinagre va a ayudar a quitar todas las bacterias que dejan la insecticida, los gusanillos que pueda tener, bueno. Voy a escurrirlo, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí. Nuevamente le doy una enjuagada para quitarle el vinagre. Listo. Ahora sí vamos a tomar una olla para cocinar. Listo, ya aquí solamente vamos a poner una ollita al fuego, ¿cierto? Vamos a ver nuestro coliflor. Le vamos a poner agua. Le voy a poner más agüita. Listo, ya es visible, ¿cierto? Ahora le vamos a poner cebolla. La cebolla no importa que nos quede larga porque se la vamos a sacar, ¿listo? Es solamente para darle sabor a mi coliflor, no lo necesito para nada más. Le voy a poner ajo. Recuerden que yo tengo mi ajo en crema, que compro mi tarrito de ajo. Ustedes también lo pueden conseguir o en polvo o en ajo. Pero si usted tiene los dientes de ajo, por favor, ponga un diente de ajo o 2 dientes de ajo, ¿listo? Por último le voy a poner sal, ¿listo? Esta es una cucharada dulcera pequeña de sal. La idea ¿cuál es, chicos? Que se nos cocine con sabor. Mezclan, van a tapar y lo van a dejar cocinar entre 5 y 10 minutos. No lo dejen cocinar mucho porque entonces nuestro coliflor perdería sus propiedades. Listo, mientras que pasan esos 5 minutos o 10 minutos que usted va a dejar cocinar su coliflor, vamos a cortar una cebolla cabezona en cuadritos bien chiquitos. Bueno, ya con mi cebollita picada voy a tomar 2 o 3 huevos. La cantidad de huevos depende del coliflor que ustedes les haya salido, ¿vale? O que hayan preparado. Listo, pues yo voy a utilizar 3 porque siempre mi coliflor estaba muy grande, aunque no lo utilicé todo, estaba bastante grande, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Le ponemos una pizca de sal, pizquita nomás, y batimos.
listo, ya mi coliflor también estuvo cocinado. Bueno, les quiero mostrar, dejé de cocinar mi coliflor por 7 minutos y medio a muy baja llama, les quiero mostrar. ¿Sí ven? Muy bajita la llama. Ahora sí vamos a continuar con la demás parte de la cocción. Vamos a escurrir el coliflor y le vamos a sacar la cebolla que pusimos grande, ¿vale? Listo, ahora vamos a tomar un sartencito cualquiera, le vamos a poner un poquito de mantequilla. Vamos a meter la cebollita picada anteriormente. Ustedes pueden utilizar cebolla larga, bueno, la que quieran. No hay problema. Dejamos sofreír un poco, bueno. Ya empecé con el bueno y el malo. Es que no tengo en mi ADN, no sé por qué. Listo, ya con mi cebollita sofreída un poco. La dejé sofreír un poco para que no me vaya a quedar cruda. Voy a vertir mi huevo. Oh my god, se cayó. Y ahí, rapidito, voy a vertir mi coliflor ya cocinada, escurrida. Y todo, bueno, listo. Mezclo, baja llama, ¿no? Muy bajita llama porque si no, no hacemos nada. Listo, ya después de tener bien mezclado, ¿cierto? Ya tengo bien cubierto mi coliflor con el huevo. Por último le voy a poner un poquito de queso parmesano. Si ustedes tienen las tajadas de queso, por favor. Esta parte es opcional. Si ustedes no quieren, no le vierta quesito. ¿Listo? Ya. Lo voy a tapar y lo dejo un minuto más y listo. Bueno. Listo, ya lo voy a apagar. Ya este es el resultado final de mi delicioso coliflor. Lo voy a emplatar o a servir como ustedes lo conozcan para que vean cómo nos quedó. Miren, delicioso, la verdad. Y tiene un sabor exquisito, sé que les va a encantar. Yo espero que lo preparen, que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones y me cuenten cómo les fue con su deliciosa receta de coliflor con huevo. El queso es opcional, ¿vale? Para que no se vayan a complicar con eso si no quieren o no pueden utilizarlo, no hay problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.